Y ahora también con un montón de títulos estamos recibiendo a nuestra querida y admirada Marcia Collazo. Buen día y bienvenida, Marcia. Buen día, Ale, buen día. Bueno, Saludos a ¿cómo toda la estás? audiencia. Que habías estado un poco afectadas en tus vías respiratorias. Recuerdo que habías tenido algún problemita ahí de Sí, sí, disfonías, porque ¿no? parece que anda una especie de epidemia de no sé qué cosa, una especie de bronquitis o de gripe que no es COVID. En mi caso Sí. al menos, No, en mi caso al está menos bien no que lo lo aclares fue. porque a mí me pasó también con un cuadro de disfonía. Fui al médico, me hisoparon porque así lo exige el protocolo, me dio negativo, pero no obstante tampoco estoy del todo a pleno, con la garganta un poco maltrecha y No, no, con... no, te lleva, te diría varios días. Sí, sí. Sí, sí, exactamente, exactamente. Bueno, mi querida, estamos arrancando el verano, estamos besando el final del año, ya se viene la Navidad y en los caminos por la historia la mesa está servida para que usted se luzca como lo hace sistemáticamente semana a semana, querida Marcia. Bueno, Ale, hablaremos entonces un poquito de las playas, porque la vida sigue. Y la historia es eso, ¿sabes? En el fondo, la historia siempre es el transcurso de la vida, pero algo más. Yo siempre digo, la historia es el paso por el tiempo y el espacio, ¿eh? Del ser humano, con Ajá. todo, con sus venturas y desventuras y con sus miserias, ¿eh? Ujú. Que son muchas por desgracia, pero que ese es el desafío de vivir. Eh, pero es algo Exacto. más, te decía, es algo más. ¿M? No es un mero transcurrir, como bien dice la filosofía de la liberación. Mirá, vamos a empezar por ahí porque está lindo, ¿eh? La filosofía de la liberación, que es una corriente filosófica importantísima, pero además es latinoamericana, te dice que hay una diferencia importantísima entre el mero transcurrir y la historicidad. Hacer historia es algo más, hacer historia es tomar conciencia. Entonces, bueno, ¿por qué no decir que también abordar estos temas del verano, de las playas, etcétera, etcétera? Sin duda que va siendo un tomar conciencia. Por ejemplo, tomar conciencia de lo que eran las convenciones, las tradiciones, las modas, de lo que eran y lo que seguirán siendo, ¿no? Porque, primero que Claro. nada, ¿por qué empezaron las playas a interesarnos? Esa es una buena pregunta. Imagínate que durante miles de años las ¿Por playas qué? sirvieron para desembarcar o para embarcarse, ¿no? Y bueno, porque parece que era una manera de prevenir supuestamente las enfermedades del invierno. ¿Mm? Templar el cuerpo en este caso para prevenir las enfermedades del invierno, pero claro, cuidándose del sol. La gente, sobre todo las damas tenían un terror pánico al sol, ya por motivos culturales, no por motivos de salud. Eh, y entonces andaban con aquellas sombrillas de todo tipo, pero sobre todo de encaje, esas sombrillas que tanto nos han pintado los impresionistas franceses. Por lo tanto, te das cuenta que estamos hablando de una moda que viene de Europa. Eh, y se consideraba que, bueno, para hacer juego con aquella mentalidad, el arquetipo europeo en su esplendor, porque de eso se trata, había que tener la piel blanca, y como no cualquier ser humano tiene la piel blanca por circunstancias genéticas, estamos hablando de un arquetipo europeo. Eso también es bueno decirlo y recalcarlo para que nadie piense, no, pero entonces los que no tienen piel blanca, no, los que no tenían piel blanca no respondían a ese arquetipo y por lo tanto, bueno, eran considerados siempre en menos. Pero había que mantener la piel lo más blanca posible o hacer como que, y entonces se recurría a remedios como tomarse una cucharada de vinagre todos los días. Yo me imagino que eso te debía dejar el estómago a la miseria. Y los antiguos trajes de baño eran verdaderos ropajes compuestos por varias capas que envolvían a las mujeres. Bueno, me imagino que los oyentes seguramente saben que había playas para hombres y para mujeres. Lo que tal vez no sabemos bien es quién inventó el bikini. Y acá voy a dar un salto en el tiempo, ¿eh? Voy a dar un salto de unos 100 años, porque pasar de aquellos ropajes pesadísimos,
a la malla o maillot que llegaba a las rodillas. ¿Sí? Ya eso Sí. fue una revolución, ya eso fue una revolución. Pero pasar de eso al bikini, ni hablemos, ¿no? Y parece que fue un francés, cuando no un francés, ¿no? ¿Vieron? Viste que Francia es la cuna del glamour y de la moda. Louis Réard, así como suena Réard, un ingeniero francés, Reard. sí, en 1946 creó una colección de mallas de 2 piezas, que era, sí, era un escándalo aquello, una transgresión en toda regla, ¿verdad? Parece que ninguna modelo, pero no estoy hablando de mujeres comunes y corrientes, ninguna modelo se atrevía a ponérselo. Sin embargo, apareció una stripper francesa de origen italiano llamada Micheline Bernardini, que por entonces tenía 19 años, y que va a pasar a la historia como la primera mujer que se atrevió a desfilar en bikini, que era diminuto. Tan diminuto era que Micheline apareció en la foto con una caja de fósforos en la mano y decía: llevo un atuendo tan minúsculo que podría guardarlo aquí. Mira, ¿Sí? Querías hacer ese salto en el tiempo nada más para que nos hagamos una composición del lugar de lo que significó, ¿verdad? Pasar de aquellos ropajes con varias capas del 900 al bikini, que en definitiva, claro, perdón por la tos. disculpa. Y sí, no, tengo, por eso les digo, no. Cuídense, gente, porque realmente, bueno, y fíjense que esto en cuánto tiempo pasó, en 50 años, no es nada. Sin embargo, yo quiero hablar más que nada de lugares, de regiones, de playas, ¿verdad? De nuestro Montevideo, sobre todo. Ya nos iremos al este, al oeste, si me permite la tos. Claro, porque me pongo a hablar y la tos me traiciona. Te entiendo perfecta. Como El estamos Prado. entre amigos, no hay problema en que no te agarre el nerviosismo. No, sí, yo ya tengo confianza contigo y con la audiencia y me van a saber disculpar. Porque además, ¿sabes qué, Marcia? Uno tiene que entender en estas cosas que nada de lo que le pasa a uno no le pasa a los demás. Todos sabemos de qué estamos hablando. Todos sabemos, todos sabemos. Si fuera solo las cosas que nos pasan por leyes físicas, vaya y pase. Nos pasan cosas mucho más terribles y vergonzosas por otras cuestiones y también es necesaria la solidaridad. Bueno, Muy pero bien. vamos a ir al Prado, vamos a ir al Prado. En el Prado, ya creo que todo el mundo sabe que el Prado no es tan viejo como creemos, ¿verdad? El Prado como tal aparece allá por 1870 y pico de la mano de José de Buchental, el famoso austríaco, aparentemente judío austríaco, un hombre fascinante, pero además un hombre de negocios. Yo, por ejemplo, hablé de José de Buchental en uno de mis libros, en uno de esos libros de ensayos, ¿viste? Sobre parejas, sobre, en fin, personajes célebres del Uruguay en clave amorosa. José de Buchental supo vivir entre nosotros y supo construir la finca del Buen Retiro en el Prado. Y se compró todo el Prado, básicamente, o casi todo. Y bueno, la finca del Buen Retiro en determinado momento fue derruida, porque además él llegó a vivir poco, en verdad, en ese lugar. Compró ese lugar y construyó esa finca, más que nada para su mujer, pero ya no nos vamos a meter a hablar de Buchental aquí porque nos llevaría mucho tiempo. La cosa es que la mujer jamás pisó Montevideo ni el Prado, lo hizo solo una vez muerto Buchental para cobrar la herencia. Pero el Prado nace de esa manera y muy pronto se empieza a poblar de casas quinta venerables, casas quintas, por supuesto, pertenecientes a la oligarquía, al patriciado, ¿no? Que todas tenían más o menos la misma impronta, o sea, un molino, un pequeño molino, aunque más no sea de, ¿cómo se diría?, de entretenimiento, de regocijo, de ornamento. Y tenían glorietas, y tenían palomares, y tenían muchas estatuas de mármol, la mayor parte de ellas eran copias de estatuas famosas.
Ujú. Y tenían avenidas, etcétera, etcétera. Y fíjate que, por ejemplo, hablo de algunos, yo les voy a mencionar algunos apellidos nada más. Carlos de Castro. Carlos de Castro fue el suegro de Pedro Figari. Carlos de Castro tuvo una casa de recreo muy importante, de la cual se conservan algunos restos hoy en día, como por ejemplo restos de las caballerizas y restos de una especie de casetón estilo morisco que se utilizaba como cambiador para meterse al estanque o piscina, ¿no? Esas son las pocas cosas que se conservan. Pero también estamos hablando de, por ejemplo, las casas de Sumarán, Rodríguez Larreta, Lanza, Aguirre, Mendoza, Braga, la de la Torre, la de los presidentes, tendría que decir, ¿eh? La de la Torre, que era una enorme quinta con aires de estancia, que parece que era tan grande que había que recorrerla a caballo. Y frente a la casa de la Torre, cosa que a veces no sabemos porque ¿no? Estaba la de Máximo Santos. La de Máximo Santos creo que más o menos la conocemos por varios motivos, entre ellos porque, bueno, posteriormente la Intendencia de Montevideo parece que instaló allí una especie de museo de historia natural. Y después, el Museo de la Memoria, que todos conocemos. Pero enfrente estaba la de la Torre. Y como si fuera poco, pegada a la casa de Máximo Santos, por eso digo que esto poca gente lo sabe, llegó a estar la de otro presidente, Julio Herrera Lloves. Y frente a ella, ¿saben dónde estaba la de Julio Herrera Lloves? Más o menos por donde hoy ¿Dónde? está el centro, ¿cómo es que se llama? Este Ah, famoso el, el- de el de, baristas, el de protección de choferes, ¿no es? Cambado, Cambado. Cambadu. Ah, ahí, Cambadu. Bien. Ahí está, ahí estaba la quinta de Julio Herrera Lloves. Donde están los parrilleros, que se encuentra la gente, ¿verdad? Ahí. Exactamente, ahí estaba. Que Pero ya que, les aprovecho. para que ahora me confundí, porque el Cambadu está por Luis Alberto Herrera, ¿digo bien? No, claro, de repente yo me estoy confundiendo. Yo te estoy No, hablando de creo la que te avenida estás de confundiendo. las instrucciones. El de Cambadu está por Luis Alberto Herrera, digamos a la altura del Club Albatros, por donde No, está la entonces no es el de iglesia. Cambado. Entonces no es el de No, Cambado. el que tú dices, creo que es el que digo yo, que es el Centro de Protección de Choferes. Está ese mismo entonces, porque está Es, sobre Avenida de las Instrucciones. Y ahí, como te digo, fíjate, ya estamos hablando de tres presidentes, estamos hablando de La Torre, de Máximo Santos y de Julio Herrera Lloves. Bueno, y a su vez, la Casa Quinta de Julio Herrera Lloves estaba frente a otra que todavía existe y que invito a la gente a que vaya, que es la de Domingo Mendilarzu, la famosa Quinta de los Mendilarzu, donde hoy funciona otro museo, el Museo Antropológico. Y les digo que vale la pena precioso conocerla. lugar. Claro, pero además vale la Eh, pena entrar, porque esas casas quinta prácticamente no queda ninguna más o menos entera. La de Mendila Arzu conserva todavía los empapelados de seda de las paredes. Perdón. Y conserva una fuente de hierro inglesa, claro. entre otras maravillas que vale la pena ver. Les iba a contar algo. Ah, claro, Julio Herrera Lloves, les decía, era un hombre de fortuna, de fortuna personal. No es que se enriqueció indebidamente en el gobierno, como sí lo hicieron La Torre en parte, no tanto, pero lo hizo en parte. Y Máximo Santos. Máximo Santos fue un corrupto de marca mayor. Julio Herrera Lloves ya tenía una fortuna personal y en verdad la perdió toda por efecto de las crisis. Bueno, como ven, mis estimadísimos oyentes, esto me está pasando porque yo estoy haciendo el esfuerzo de contarles todo Sí. esto. Hagamos esto, busca un puntito final y todos entendemos que hay que hacer
una pausa adecuada, porque ahí es el organismo el que te está mandando la señal. Y me parece que Santos y La Torre también están haciendo lo suyo. Están haciendo lo suyo sin duda, pero no nos vencerán. Pero mirá, para ir cerrando entonces, Ale, cuando yo les hablo de los veranos del 900, ¿por qué empiezo por el Prado? Y bueno, porque en verdad fue el primer escenario del recreo de los montevideanos, que también va a ser en parte un recreo popular, ya lo veremos en la próxima columna donde espero estar mejor, va a ser en parte un recreo popular. Y te quiero decir, Ale, y lo quiero decir porque no te lo dije antes, te lo debí haber dicho antes, y cometí en ese sentido un pequeño pecado. Hoy recibo el tercer Premio Nacional de Literatura. Yo sé que tú no lo ibas a querer dejar pasar. Muchísimas gracias. Yo sabía, Ale. Le quiero decir a la audiencia, Ale, no lo sabía porque yo no se lo dije. Lo tenía anotado. Ay, perdón. Pensé que no lo sabías, te subestimé en tu capacidad de periodista. No, pero me enteré de casualidad. Cuente, señora, porque quería hacer el broche, pero mejor, ideal, la forma en cómo está transcurriendo. Hablanos de ese premio, por favor, que ese, ahí me tenés que ayudar. Es probablemente el premio de más alta jerarquía, o por lo menos de los 2 o 3 premios de más alta jerarquía en nuestro país vinculado al mundo de las letras, ¿no? Y bueno, sí, es uno, no sé si es el más grande, pero es uno de los principales y seguramente es el que tiene más honrosa tradición en nuestro país, ¿verdad? Yo soy la primera sorprendida y maravillada. Ahí se me entrecortó, no sé si el problema es mío. No, quiero decir, no me lo esperaba. Es un premio, como te decía, de una larga trayectoria en nuestro país. No sé si es el más importante, pero junto con el Onetti y el Bartolomé Hidalgo, seguramente sí, sin la menor duda. Y no me lo esperaba, eso es lo lindo, de verdad, no me lo esperaba. Y me lo dieron por la novela heroica, además, cosa que me conmueve bastante, porque es una novela bastante desgarradora, ¿no? Me escribió el otro día una lectora y me dijo una cosa muy peculiar, fíjate. ¿Me estás escuchando, Ale? Ahora volví, estaba con un problema de conexión, pero me parece que ahora volví. Está, perfecto. Te decía que me escribe una lectora el otro día y me dice, tengo la novela y recién la empecé a leer, aunque la tengo hace más de un año. No la había empezado a leer porque me daba miedo la bronca que me iba a agarrar, me dice. Fíjate. Bueno, así que, por favor, porque te pido que me repita, le pido disculpas a los oyentes porque creo que ellos sí escucharon bien, cosa que me deja tranquilo, pero yo no. Resumime esto, lo del premio maravilloso que bueno, que además culmina tu participación, la del día de hoy, sobre el final del año, que es extraordinaria. Resumímelo Bueno, otra vez, por favor, querida. El premio es a la novela heroica, que es la novela sobre las defensoras de Paysandú. Claro, claro. Pero no solo sobre las defensoras, en general, sobre lo que fue ese sitio Paysandú. Ese abominable sitio. Por eso decía hoy, aunque esto daría para muchísimas, tal vez para muchísimas charlas, que el sentido más profundo de la historia es poder rescatar esas terribles miserias y mezquindades del ser humano a lo largo del tiempo, para darles un significado que nos ayude en el hoy. Y si tenemos suerte, en el mañana, Ale. Y bueno, hoy se entregan esos premios en el Museo de Artes Visuales, a las 19 horas. Bueno, muy bien. Bueno, felicitaciones. No nos sorprende, pero nos dejas muy contentos y muy orgullosos. Bueno, muchísimas gracias de verdad. Así que, si te parece, seguimos. La mejor manera de terminar la columna del día de hoy, Marcia querida. Perdón por haberlo dicho, pero sabía que vos lo ibas a querer saber y ya lo sabías, y yo en realidad, como debe ser, ya lo sabías, pero yo me quedé con miedo porque dije, después sale
No, no, En fin. hiciste muy bien y la aprehensión era adecuada, hiciste muy bien. Bueno, después de todo Bueno, somos amigos y nos conocemos, está bien eso. muchas gracias, Ale, y a la audiencia también un gran abrazo y seguiremos con estos temas tan interesantes, si te parece. Claro que sí. Un beso bien grande y saludos a la familia Marcia Collazo. Un nuevo premio para nuestra querida amiga. Gracias.